Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso del difunto Mr. Elvesham. La exposición estará a cargo de nuestra compañera Valeria Cascante Valerio y mi persona, Diane Rojas Mora. Esta obra fue escrita por H. G. Wells y fue publicada en mayo de 1896 en la revista sobre literatura de Adler. Y un año después, en 1897, se publica en una colección de 17 historias cortas escritas por Wells, llamada The Plantner Story and Others, es decir, la historia de Plantner y otros. En el texto se narra la historia ocurrida a Edward George Eden, quien era un estudiante de medicina bastante joven con limitaciones económicas, quien recibe la visita de un hombre extraño, de edad avanzada. Este era Mr. Elvesham. Él le ofrece toda su fortuna a cambio de dos cosas. La primera, adoptar su nombre, y la segunda, realizar un examen médico para verificar el estado de salud del joven. Eden acepta las condiciones y posteriormente al resultado positivo del examen, ambos deciden ir a cenar para celebrar. Pero en esta cena, todo cambia. Por esto, Eden busca advertir a los lectores del texto. Ahora bien, sobre el autor. Su nombre es Herbert George Wells. Nació en 1866 y murió en 1946. Es más conocido como H. G. Wells. Es un escritor británico que llegó a escribir varios géneros, entre ellos novelas, relatos cortos, ciencia ficción, obras de crítica social, sátiras, biografías y autobiografías. Es conocido como el padre de la ciencia ficción. En su escritura se destaca la producción a nivel futurista. Él mencionaba tanques, aviones, viajes espaciales, entre otros. A nivel de ciencia ficción, imaginó viajes en el tiempo, tema que se presenta de manera monumental en su obra La máquina del tiempo, de 1895. Esta obra inspiró parte de la serie conocida Dark. Incluso nombraron al relojero del pueblo como H. G. Tannhaus, en honor a H. G. Wells. Wells estudió biología, pero al perder un examen perdió su beca. Más adelante se graduó en zoología. Su familia pertenecía a una clase media baja. Llegó a sufrir tuberculosis y esto hizo que se dedicara a escribir. Además de la ciencia ficción, algunas de sus obras se pueden catalogar como novelas sociales, ya que llega a defender derechos de los marginados, las mujeres y en sí busca un cambio en la sociedad. Es importante mencionar que en 1997 H. G. Wells fue incluido en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción. Además, como se mencionó anteriormente, escribió diversos géneros, en los cuales abordó diversas temáticas, como por ejemplo la lucha de clases, los límites éticos de la ciencia, por ejemplo en El hombre invisible. En La guerra de los mundos hace una crítica a los usos y costumbres de la época victoriana. A partir de 1900 comenzó a escribir novelas que se enfocaban más en la descripción de la vida de la gente humilde, como por ejemplo en Ana Verónica, obra en la que aborda el tema de la liberación de la mujer. También escribe ensayos de carácter enciclopédico. En sus últimas obras se puede ver un pesimismo, fruto de contemplar una humanidad que por ambición y odio se va a destruir a sí misma. Como parte del contexto de la obra, tenemos a nivel social que se está en los últimos años de la época victoriana. La reina Victoria subió al trono en 1837 y falleció en 1901. También en 1884 se fundó la Sociedad Fabiana. Edward Pease, Havelock Ellis y Edith Nesbit, intelectuales de clase media, buscaban promover el socialismo. Friedrich Hayek, George Bernard Shaw y H. G. Wells fueron algunos de los nombres reconocidos que se unieron a la sociedad en años posteriores. Según Aguirre, esta sociedad fabiana se fundó ya que, sacudida por el darwinismo y agobiada por una crisis económica que había provocado un aumento inusitado de la pobreza y una inquietante alteración de la estructura social, la etapa final de la época victoriana parecía sumida en una profunda crisis de confianza.
En 1887 se dieron manifestaciones, entre ellas personas socialistas o desempleados tomaron Trafalgar Square para manifestarse en contra del gobierno. Había una marcada diferencia entre clases sociales. Esta es una época donde la prostitución era una actividad recurrente, pero se vio afectada con los asesinatos por parte del llamado Jack el Destripador en 1888. El promedio de vida eran los 40 años y los adultos morían principalmente por tuberculosis, lo que hacía que existiera un gran porcentaje de trabajo infantil. También en este momento se está presenciando la segunda revolución industrial. Estos son los cambios que se produjeron entre 1870 hasta 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Se dice que fue una época de progreso, ya que se vio un progreso en tecnología, transporte y, para solventar el trabajo infantil, se declaró gratuita la educación en menores de 10 años. A nivel científico, en el siglo XIX, tenemos el método hipotético deductivo. Los pasos son 4. El primero es observar el fenómeno. Luego se debe crear una hipótesis para explicarlo. Seguidamente se deducen consecuencias o implicaciones a partir de la hipótesis. Y finalmente se comprueban o refutan las ideas deducidas comparándolas con la experiencia. En esta obra, Eden utiliza este método para confirmar que los polvos que le dio el Bechamp son los causantes de su cambio físico. Otro dato importante a nivel científico es la teoría de la evolución, ya que Charles Darwin en 1859 publica El origen de las especies, libro donde plantea sus ideas de que la evolución se da en los seres vivos más adaptables al ambiente. Asimismo, propone que todos los seres vivos provienen de un ancestro común que ha evolucionado mediante adaptación. Otro dato es la genética mendeliana. En 1865, Gregor Mendel descubrió las llamadas leyes de la herencia, en las cuales los rasgos de cada ser vivo están determinados por los genes de sus progenitores. Estos dos últimos puntos, es decir, la teoría de la evolución y la genética mendeliana, son importantes para entender el determinismo que va a plantear el naturalismo a nivel literario. En el contexto a nivel literario, tenemos que en la segunda mitad del siglo XIX surge el postromanticismo, donde los escritores y artistas no buscan rebelarse a fondo contra la burguesía y su forma de vida, pero por su disconformidad buscan refugiarse en su intimidad, en la soledad o la marginalidad. Ellos exageran los principios materialistas del realismo y los extienden a ciertos entornos que evita la burguesía mediante la forma estética del naturalismo. Hacen esta exageración basándose en el opuesto esteticismo, en la postura dandy o snob o evasiva aventurera. Ejemplos de esto se pueden encontrar en las obras de Emilio Salgari, Jack London, Julio Verne, Joseph Conrad, entre otros. O estos autores se crean máscaras de heterónimos buscando desdoblar su identidad burguesa. Ejemplo de esto son los monólogos dramáticos de Robert Browning o recurren al tema del doble, como en la obra Mr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson, o en el retrato de Dorian Gray, escrita por Oscar Wilde. Los escritores, en su deseo de ignorar la culpa que sienten por la actitud hipócrita de la burguesía, caen en vicios como el alcohol y las drogas. Algunos incluso enloquecieron y se suicidaron. Según Esther González, en 1890 aproximadamente, George Moore introdujo el naturalismo en Inglaterra, debido a las relaciones personales que mantuvo en París con Émile de Zola y otros personajes característicos en Francia durante esta época. Sus influencias resultaron fundamentales en su decantación por la prosa. Moore traería importadas de Francia las teorías estéticas imperantes del momento a las Islas Británicas. Trabajó el realismo, así como el naturalismo. En sus novelas se rastrea la influencia de Zola, del cual se proclamó discípulo, así como el influjo de Flaubert y de Balzac,
entre otros. En este momento, el naturalismo es el movimiento literario que está en el auge. En la literatura se fundamenta en el determinismo, a fin de demostrar que el hombre está prisionero de las condiciones en las que vive y se desenvuelve. De ahí que se centra en profundizar y describir con detalle la realidad del ser humano. Posteriormente, se publican historias de aventuras. H.G. Wells es conocido como el padre de la ciencia ficción, debido a la publicación de sus obras. En el mismo año de publicación de El caso del difunto Mr. Elvesham, el irlandés Bram Stoker publica la obra Drácula. Los escritores más conocidos en esta época son Charles Dickens, las hermanas Bronte, Emily, Charlotte y Anne, Lewis Carroll, Herbert George Wells, Hilda Doolittle, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker y Robert Louis Stevenson. En este relato se cuenta con un narrador homodiegético autodiegético, ya que narra su historia en primera persona. Un ejemplo de esto es al inicio de la obra cuando Eden se presenta a sí mismo. Él dice: mi nombre es Edward George Eden. También tenemos que tomar en cuenta que el segundo nombre del personaje coincide con el segundo nombre del autor, cuestión que puede estar dentro del tema del doble desarrollado por algunos autores de ciencia ficción. El tiempo de narración del relato es ulterior, ya que se cuenta después de lo ocurrido, tal como se menciona al principio del texto. Ya los hechos sucedieron, por esto es como una advertencia a las demás personas para que puedan evitar que algo así les suceda. Es característico de este tiempo de narración el hecho de que se narre en tiempo pasado. Por esto, varias veces Eden interviene y utiliza los verbos en pasado. Por ejemplo, esto enfrió un poco mi entusiasmo. O así acabó mi primer encuentro con el viejito. Como vemos, él se refiere a algo que ya había sucedido, no a algo que está sucediendo en ese momento, sino que es un recuerdo que él nos quiere contar. En lo que respecta a la focalización o punto de vista, encontramos una focalización interna fija, ya que el discurso se está configurando desde el punto de vista de un solo personaje, en este caso, Eden. Los verbos se presentan en primera persona. Esto hace que el mismo personaje sea quien narre su propia historia. Y como veremos más adelante, esto le va a dar verosimilitud a la obra. También vamos a observar verbos de percepción, ya que Eden no puede acceder a los pensamientos de los demás personajes. Como parte de los paratextos de la obra, en primer lugar tenemos el título. En la historia se cuenta que Mr. Elvesham invita a Eden a comer, cuando en el título ya el lector sabe que este personaje de Mr. Elvesham está muerto, porque el título es El caso del difunto Mr. Elvesham. Además, el título contiene una parte científica al decir el caso. Esto le da verosimilitud ya que es creíble. Además, el adjetivo difunto da aún más credibilidad al relato, pues la muerte es algo a lo que el ser humano está determinado. Esto forma parte del determinismo presente en el movimiento del naturalismo. En segundo lugar, tenemos el prólogo. Al inicio de la obra, se presenta un párrafo con estilo de prólogo, que busca advertir al lector sobre lo que le sucedió a Eden para evitar que le suceda a alguien más. Aquí se hace una presentación del texto y se introduce la lectura que va a narrar Eden seguidamente. El prólogo presente en la obra es: mi intención al escribir este relato no es precisamente la de ser creído, sino la de evitar la caída de una próxima víctima. Quizá mi desdicha le sirva de algo. Sé que mi caso es irreparable y estoy casi resignado a afrontarlo. Como podemos ver, aquí se nos introduce el tema y se nos invita a poner atención al relato, más que a identificarnos con un bando o creerle al narrador.
Por último tenemos el epílogo. María Moretti menciona que hay un tipo de epílogo en la parte final del texto. Una característica de este es el cambio en el tipo de narrador, que pasa de ser un narrador protagonista a ser un narrador adicional o testigo, que ofrece una visión externa en el último párrafo de la obra. En lo que respecta a los intertextos, tenemos dos. La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, que se relaciona con la obra de Wells más que todo en la estructura en la que nos narran la historia, ya que desde el título, en la obra de Poe, sabemos que la casa va a caer, pero el narrador, que también es un narrador protagonista, cuando llega a la casa nos muestra como lectores que todo fue real, que no va a suceder nada, pero al final la casa cae, y eso era lo que nos anunciaban desde el título. En la obra de Wells sucede lo mismo, ya que desde el título nosotros sabemos que el Besham está muerto, pero la historia nos atrapa tanto por medio de esa narración en primera persona que el final nos sorprende al saber que el Besham murió. El otro intertexto es El elixir de la larga vida, de Honoré de Balzac. En ambos relatos se está buscando la inmortalidad, y en ambos lo que otorga la inmortalidad está en un frasco. En el caso de la obra de Balzac, el elixir está dentro de un frasco, mientras que en la obra de Wells los polvos que le da el Besham a Edén también están en un frasco. Esto relaciona los polvos del Besham con el elixir de la obra de Balzac, y ambos elementos se relacionan con la piedra filosofal, que es algo que vamos a ver más adelante. Un hipertexto presente en la obra es el tema del doble. Aquí se trabaja la temática del doble malvado, como en la obra William Wilson, escrita por Edgar Allan Poe en 1839. Esta historia comienza con la presentación del narrador, donde cuenta su nombre, la forma en que vive, su infancia y juventud, de la misma forma en que Eden se presenta a sí mismo al inicio del caso del difunto Mr. Besham. Otros ejemplos los podemos encontrar en El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson en 1886. Para las representaciones de lo fantástico vamos a hacer referencia a las ideas que desarrolla Todorov acerca de la literatura fantástica. Este autor menciona que el acontecimiento que se presenta en el relato fantástico va a tener dos posibles soluciones. La primera es que lo que estamos leyendo se trata de una ilusión de los sentidos, es decir, son productos de la imaginación y las leyes del mundo siguen siendo como las conocemos. La otra posible solución es que el acontecimiento se produjo realmente y que las leyes que rigen el mundo son desconocidas. Aquí el lector se va a encontrar en el tiempo de la incertidumbre. Todorov nos dice que lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Entonces, una de las representaciones de lo fantástico es el tiempo. En este caso, el tiempo lo vamos a ver más relacionado con el tiempo de la lectura, es decir, más implicado con el lector, ya que el lector se va a encontrar en el tiempo de la incertidumbre, ese tiempo en el cual debe elegir entre una de las dos opciones mencionadas anteriormente. El tiempo, según Todorov, en lo sobrenatural o lo fantástico, se prolonga mucho más de lo posible. En el cuento de Wells, sí se genera este efecto en el lector, ya que el tiempo, por decirlo así, está suspendido mientras se toma esa decisión de si es real o no lo que nos están narrando. También tenemos tres condiciones que desarrolla Todorov para que lo fantástico se llegue a dar. El texto tiene que obligar al lector a considerar el mundo de los personajes como un mundo de personas reales, es decir, se tiene que observar cierta verosimilitud en el texto. Esta es la primera condición que plantea Todorov. La segunda condición es que debe existir una vacilación entre lo real y lo irreal, y eso tiene que estar presente en algún personaje. En el relato de Wells, Edén presenta esa duda, ya que él no está como muy seguro de si lo que está pasando es real o no hasta que llega a verse al espejo. Por último, el lector debe adoptar una postura frente al texto, y esta postura puede estar influenciada por el personaje en el cual el lector confía,
que por lo general el lector va a confiar en el personaje que está narrando su propia historia. En este caso es Edén el que nos narra todo en primera persona. Además de eso, María Moretti dice que el narrador protagonista va a presentar un discurso personal y un discurso valorativo, es decir, va a emitir juicios de valor por parte del mismo narrador. Y esto va a generar esa confianza en el personaje por parte del lector. En el caso de Edén, vemos que él menciona que el Beshan se ve viejo y encorvado. Esta narración desde el protagonista logra crear entonces esa identificación o cercanía con el lector, que hacen que la decisión de éste se vea influenciada por ese personaje en el cual confía. Por lo tanto, en lo fantástico, como lectores, estamos entre la decisión de creer o no creer, y vamos a vernos influenciados por alguno de los personajes de la obra. Otra representación de lo fantástico son los polvos. Aquí lo vamos a relacionar con la alquimia, y en esta tenemos la presencia de la piedra filosofal, la cual es una sustancia alquímica legendaria que se creía que cuenta con la capacidad de convertir los metales en oro o en plata. Además, se creía que tenía la capacidad de rejuvenecer y lograr la inmortalidad. Esto se relaciona con el relato de Wells debido a que si tomamos en cuenta la característica de las piedras, de que se pueden convertir en polvo, podemos relacionar los polvos que el Beshan le da a Edén con la piedra filosofal. Además, tenemos que tomar en cuenta que la piedra filosofal tenía otros nombres, entre ellos polvos de proyección. Por lo tanto, podemos ver esa relación entre los polvos que le dan a Edén con la piedra filosofal. Esto se da porque el Beshan quería vivir en el cuerpo de Edén, es decir, quería transmutar, que era lo que los alquimistas creían que la piedra filosofal podría hacer entre los metales al convertirlos en oro o plata. Además, el mismo Edén nos dice: ahora vivirá en mi cuerpo hasta que éste envejezca, y luego, rechazándolo, se pondrá la fuerza y la juventud de otra víctima. ¿Desde cuándo viene saltando de un cuerpo a otro? Aquí, Edén nos presenta la idea de que el Beshan también estaba en busca de la inmortalidad, y esto lo estaba logrando al saltar de cuerpo en cuerpo. Y la inmortalidad la estaba logrando gracias al uso de esos polvos que pueden provenir de la piedra filosofal. Relacionado con el uso de los polvos que otorgan la inmortalidad, tenemos esta idea de que el Beshan quiere evadir la muerte. Por lo tanto, se posiciona frente a la idea del determinismo que desarrolla el naturalismo, ya que, según el naturalismo, todo ser vivo está determinado a morir, pero esto es lo que el Beshan quiere evadir, y lo hace por medio del uso de los polvos y al transmutarse en el cuerpo de Edén. Otra representación de lo fantástico es la vista. Aquí se puede rescatar la idea de que la vista es el sentido que más explota lo fantástico según Todorov. Esto también lo podemos explicar desde ciertos términos freudianos. Freud dice que estamos en el sistema de la percepción-conciencia, que es una relación relativamente estática, en el sentido de que no implica acciones particulares, sino más bien una posición o una percepción del mundo más que una interacción con él. Esto lo podemos ver por medio de los verbos de percepción que se mencionan en el relato. El término percepción también debe ser importante, ya que las obras ligadas a esta red temática van a poner de manifiesto su problemática y en especial la del sentido de la vista. Significativamente, toda aparición de un elemento sobrenatural va a venir acompañado de la introducción paralela de un elemento perteneciente al campo de la mirada, en este caso, lentes o espejo. Este último es lo que podemos observar en la obra. En el cuento, entonces, lo fantástico y lo que causa más asombro es cuando Edén se ve al espejo y se encuentra convertido en el señor el Beshan. Entonces aquí podemos ver que la vista es un elemento fantástico importante. Edén nos dice: me incorporé, miré alrededor. Ahora, en la fría penumbra podía ver el cuarto. Era espacioso y bien amueblado, mejor que todos los demás de mi vida. Distinguí un candelabro y unos fósforos en la repisa. Tiritando con el frío del alba, aunque era verano, me levanté y prendí la luz. La acerqué al espejo. Vi la cara del Beshan. Por lo tanto, podemos ver que tal vez el elemento fantástico que puede generar más asombro en la obra o en el desarrollo de esta es cuando Edén nos menciona
que se vio en el espejo convertido en el Besham. La última representación de lo fantástico que encontramos es el doble. Según Freud, la sensación de extrañeza que genera esta temática se debe a que al leer este tipo de textos se despiertan los fantasmas inconscientes que están reprimidos desde la infancia. Para él, el doble es una muestra de lo siniestro en la vida cotidiana. Entonces, el tema del doble es la posibilidad de regresar a la infancia, a la adolescencia, de vivir otra vida, la posibilidad de corregir el pasado o la posibilidad de volver a ser joven, como sucede en el relato de Wells. Estamos frente a dos conciencias superpuestas en el joven Edén. La conciencia en dos lugares distintos. Y tenemos a la vez tres momentos de conciencia diferentes. Yo soy otro y yo soy yo en otro. Por lo tanto, podemos ver que el doble es un elemento fantástico presente en la obra de Wells. Como parte de los efectos en el lector, tenemos que, de acuerdo con Bruno Estañol, el doble enardece la imaginación del lector y esto hace que los lectores recuerden estos cuentos. Además, el doble puede generar más emociones en el lector que otros escritos. Por ejemplo, terror, extrañeza, felicidad, perplejidad, ansiedad, incredulidad, entre otros. También, Harold Bloom dice que la extrañeza es el efecto más impactante que puede causar una narración. Lo anterior lo pudimos comprobar al pedirle a algunas personas que leyeran el cuento, entre ellas 2 personas de 14 años. Una de ellas opina que el cuento dio un giro. Esa sensación de extrañeza se presentó con el final. Asimismo, el cierre del cuento los dejó con más preguntas. Esto es parte del tema de lo extraño, característico de las obras fantásticas. La otra persona mencionó que se puede ver un personaje con malas intenciones frente a otra. Esto es parte del tema del doble malvado, antes comentado por mi compañera Diane. También, una persona de 22 años nos comentó que el texto genera emociones fuertes, como suspenso, enojo y extrañeza. Estas emociones son guiadas por el mismo narrador. Aquí se puede ver esa identificación que Todorov menciona entre un personaje y el lector. En otras palabras, el lector confía en el personaje. Por último, una persona de 50 años nos dijo que la lectura lo mantuvo enganchado, siguiendo el hilo de los sucesos, y al final tuvo ese sorpresivo giro, donde realmente no se sabe qué pasó, o cuál de los dos personajes es del que se está hablando en el texto. También le recuerdan a las películas de Alfred Hitchcock, que son sobre misterios por resolver. Aquí podemos ver cómo en el cine o en las series hay intertextos sobre la literatura. Desde nuestra perspectiva como lectoras, también el relato desde el inicio muestra ese elemento fantástico al jugar con el tiempo. Y es interesante cómo la narración en primera persona logra capturar al lector de manera que olvida el título, el caso del difunto Mr. Elvesham, y al final logra sorprender y generar más dudas. Por último, la resolución del conflicto. Voy a leer textualmente el final del relato. Aquí termina el manuscrito que se encontró en la biblioteca de Mr. Elvesham. El cadáver fue hallado entre la mesa de trabajo y la silla. El relato estaba escrito a lápiz. La escritura no parecía de Mr. Elvesham. Indiscutiblemente existió alguna relación entre Eden y Elvesham, pues la propiedad del último había sido transferida al joven, aunque éste nunca heredó. Cuando Elvesham se suicidó, Eden ya estaba muerto. 24 horas antes, en la intersección de Gower Street y Houston Road, murió atropellado por un carruaje. El único hombre capaz de proyectar alguna luz sobre este relato fantástico ha desaparecido. Por lo tanto, vemos que no se resuelve el conflicto. El final del relato muestra, una vez más, el elemento fantástico de la extrañeza, pero a la vez genera verosimilitud, ya que, como lo menciona María Moretti, se pasa de un narrador protagonista a un narrador testigo, desde afuera. Y este cambio en el tipo de narrador logra verosimilitud, ya que se muestra que está leyendo el manuscrito encontrado en la biblioteca.
Estamos frente a esa vacilación que menciona Todorov entre creer o no creer. Esta es la bibliografía consultada. Agradecemos su atención.